Saludos, Dios los guarde, espero que todos estén bien en nombre de Jesús. Por aquí, ¿verdad? Haciéndole un videíto, quiero compartir algo con ustedes, algo personal mío, ¿verdad? Que lo cuento tal vez para vergüenza mía, pero para gloria de Dios. Y lo quiero compartir porque hoy, específicamente hoy, estaba hablando con una persona y me habló algo que tiene que ver con lo que les voy a contar, que es algo que yo viví. Y cuando esa persona se expresó, ¿verdad? Y me contó cómo se sentía, pues como que me trasladó, ¿verdad? A esas vivencias que yo tuve. Y pues estaba meditando en ello y quiero compartirlos porque yo sé que tal vez hay muchas personas así. Y pues, ¿verdad? Yo espero en nombre de Jesús que esto sea para edificación, ¿verdad? De aquel que lo quiera escuchar, en nombre de Jesús, ¿verdad? Ok, de lo que yo les quiero hablar es, ok, todos en la vida pasamos por procesos, ¿verdad? Tenemos procesos ya sea porque llegaron o porque no los buscamos. Pues recientemente, ¿verdad? Hablo de esto porque es bien reciente. Estuve como 3 años pasando por distintas situaciones. Y una de las situaciones por las que yo pasé fue que yo le abrí la puerta al enemigo. Y digo que le abrí la puerta al enemigo porque cuando yo estaba viviendo esto, yo estaba en la iglesia. Yo, para la gloria de Dios, llevo ya 5 años, ¿verdad? Desde que volví otra vez, desde que el Señor volvió y me trajo a los caminos. Pues llevo 5 años perseverando, pero de esos 5 años yo tuve 3 años con unos procesos bien fuertes. Uno de ellos fueron consecuencias y otras cosas que llegaron, pues que fueron fuertes para mí, ¿verdad? Entonces, digamos que en esos 3 años yo tenía una depresión horrible y digamos también que yo caí en esto, en este proceso, yo caí por no esperar en Dios. Yo caí en este proceso por no poner las cosas en manos de Dios y esperar en Él. Yo caí en ese proceso, en uno de el primer proceso, como quien dice, porque yo quise defenderme yo, porque yo quise hacer las cosas yo, y pues eso trae consecuencias cuando le servimos a Dios, ¿verdad? Y vienen momentos difíciles donde se supone que nosotros esperemos y confiemos en Dios, pero en vez de eso comenzamos a hacer las cosas nosotros mismos. Pues eso trae consecuencias, ¿verdad? Y eso hizo que mi proceso se extendiera aún más. En ese proceso, ¿verdad? Del cual le estoy hablando, yo me llené de odio. Yo me llené de mucho odio. A través de ese odio yo comencé a tener deseos de venganza, sed de venganza, comencé a tener ira, mucha, mi alma te adora, mucha ira. A tal extremo de que esos sentimientos, el odio, la sed de venganza, la ira, comenzaron a hacerme tanto daño que yo comencé a enfermarme, mi cuerpo comenzó a enfermarse, yo comencé a enfermarme, ¿me entiendes? Y mi salud comenzó a peligrar y llegó al extremo en que la vida me apestaba, de verdad, sinceramente la vida me apestaba todo, me apestaba, fue una experiencia bien fea. Entonces, les traigo esto, ¿por qué? Porque hoy estaba hablando con esta persona y esta persona está pasando por un proceso fuerte, ¿verdad? Un proceso grande que yo no quisiera estar pasándolo, ¿verdad? Y esa persona hablándome me dijo eso, me dijo, yo me abochorno de mí, yo mismo me doy vergüenza, que sentía vergüenza de sí mismo, que él se tenía en poco. Bueno, me dijo muchas cosas con respecto a que él no valía nada, o sea, como que sentía vergüenza de sí mismo, un montón de cosas. Y eso yo lo viví en el proceso entre cuando yo, acuérdense, yo le serví a Dios, cuando yo estaba pasando por este proceso, yo le serví a Dios, pero yo le abrí una puerta al enemigo al querer hacer las cosas yo por mi cuenta, al querer defenderme,
pues yo le abrí una puerta al enemigo y comencé a sentir, o empezó a entrar el odio, la sed de venganza, la ira, y al entrar todos esos malos sentimientos, pues comenzaron a tener control de mi persona. Entonces, literalmente yo estaba en la carne, ya yo estaba en la carne. Lo que pasa es que el Señor en su misericordia no me dejó. El Señor en su misericordia no me dejó, porque yo aún estando en esa condición, yo seguía refugiándome en Dios, yo seguía orando, no como antes, claro está, pero iba donde el Señor, leía la palabra, no como antes, pero la leía. Yo siempre estaba escuchando prédicas, siempre estaba escuchando alabanza. Tú sabes que yo me mantenía en ese ambiente, ¿me entiendes? En lo espiritual, en cuestión de que yo no volví a hacer las cosas de antes, sino que tenía malos sentimientos, malos pensamientos, pero yo seguía yendo a la iglesia, el Señor me ministraba, tú sabes, yo oraba, pues estaba entre la lucha, ¿verdad?, de la carne y el espíritu. En todo ese tiempo estuve en esa lucha que, ¿verdad?, tuve unas lecciones tremendas, un aprendizaje grandísimo. Créeme que en ese proceso conocí mucho más al Señor, cómo Él obra, cómo es la misericordia de Dios, que a veces nosotros como seres humanos no queremos tener misericordia de los demás, y sin embargo Dios tiene misericordia de nosotros aún sin merecerla. Y pues conocí mucho a Dios en ese proceso, de verdad. Sé que tengo mucho más que conocerle, pero conocí mucho del Señor en ese proceso. Gracias a Dios ya pasó, ya yo me siento más fortalecida. Yo ahora valoro mucho más la paz, la alegría. Le pido a Dios que me dé empatía, ¿verdad? Y misericordia por los demás, por lo que yo viví, ¿verdad? De verdad, aunque los 3 años fueron bien angustiantes, yo tenía una depresión horrible, fueron muchas cosas que no voy a abundar porque se haría el video extenso. Aprendí mucho y hoy me siento más fuerte. A veces es una pérdida de tiempo siempre tener sentimientos malos hacia otra persona, porque es una pérdida de tiempo, porque solamente te haces daño tú mismo te haces daño, más nada. Pero estos sentimientos, cuando están en uno, pueden tomar ocasión a hacerle daño a otras personas y a nosotros mismos, ¿verdad? Y a las personas que queremos. Y pues cuando esta persona, ¿verdad?, me dijo esto, que me dijo esas palabras, pues yo como que volví a trasladarme a lo que viví yo le di unas palabras, ¿verdad? Le di una palabra conforme a lo que el Señor me enseñó en este tiempo. Y es que mira, cuando yo tenía todos estos sentimientos malos, que estaba en la lucha que le digo, porque aunque yo tenía todos estos sentimientos malos, dentro de mí yo no quería ser así. Yo no quería tener sentimientos malos, yo no quería sentir cosas malas. Yo me sentía avergonzada de mí, yo me sentía, mi alma te adora, avergonzada de mí. Para mí yo era la peor persona del mundo. O sea, yo decía, todo lo que estoy viviendo me lo merezco, porque yo me sentía mal con Dios, porque Dios es bueno. Y al yo sentir todas esas cosas malas, yo sentía que estaba desagradando a Dios. O sea, que ya Dios no me veía como me veía al principio, pensaba yo, ¿verdad? Y yo comencé a aborrecerme a mí misma, comencé a sentir vergüenza de mí, de lo que había hecho, vergüenza del dolor o el daño que yo le pudiera haber hecho a mis hijos, vergüenza de que quedé mal, tú sabes, porque muchas veces pasan cosas que lo mejor que tú puedes hacer es no hacer nada, no hacer nada, no hacer nada. Porque cuando nos queremos defender, muchas veces en nuestra humanidad pecaminosa, lo que hacemos es que lo empeoramos todo y las cosas resultan ser peores. Pues a mí me conmovió mucho el hablar con esta persona, porque yo entendí, ¿verdad?, que no solamente yo viví eso, no solamente yo lo viví, sino que hay otras personas que también lo viven. Claro está, hay personas que gracias al Señor no tienen ese problema, no lo han tenido, gloria a Dios por ella, pero sí hay otras personas que tal vez están teniendo esos pensamientos porque después de haber actuado mal,
de haber hecho cosas malas o tener pensamientos malos, deseos malos, se han sentido que no valen nada, se han sentido avergonzados, ¿sabes? Se han sentido poca cosa y Dios me hizo entender que cuando nosotros sentimos vergüenza, nos sentimos mal por el mal que hicimos, eso no es malo, no es malo. Vamos a desmenuzar esto con calma. No es malo que tú sientas vergüenza por el mal que tú hiciste, que te sientas mal por lo que sientes, por lo que deseas. No está mal, porque eso quiere decir que en ti hay arrepentimiento. Eso quiere decir que tú no tienes un corazón malo, sino que por tu humanidad pecaminosa actuaste, reaccionaste de la forma equivocada. Pero cuando una persona se siente mal por el mal que hizo, por los malos pensamientos que pueda tener, eso no es malo. Eso no es malo, al contrario, eso deja ver que esa persona tiene un buen corazón y que en ella hay arrepentimiento. Lo que pasa es que el enemigo, como él es astuto, que el Señor lo reprenda, vamos a empezar desde el principio. El enemigo, la culpa no siempre es del enemigo, porque el enemigo siempre nos va a tentar, siempre va a provocarnos a hacer lo malo, siempre. Pero está en nosotros, porque tenemos voluntad propia, está en nosotros hacerlo o no hacerlo, porque nosotros los grandes sabemos lo que es bueno y lo que es malo, ¿verdad? Entonces, no siempre todo lo que hacemos es porque el enemigo lo hizo, es que si no nosotros lo permitimos, porque como dije anteriormente, el enemigo viene a tentarnos, pero está en nosotros ceder o no ceder. Entonces, muchas veces el enemigo nos pone malos pensamientos, porque aquí es donde el enemigo ataca al ser humano, aquí es donde el enemigo toma control del ser humano, es aquí, es más, es más ningún lado, es aquí, en la mente, es aquí. Acuérdense que entre el Señor y el diablo, entre Dios y el diablo, hay una batalla entre tu alma. Entre tu alma. Mira cuán valiosa es el alma de nosotros. El diablo y el Señor se pelean por tu alma. ¿Y cuál es el alma? Los pensamientos. El alma son los pensamientos, las emociones, los sentimientos y la voluntad del hombre. Vean qué importante es esto que está aquí. Mi alma te adora, Jesús. Entonces, después que el enemigo nos tienta y nos induce a hacer lo malo y nosotros cedemos, después de haber hecho lo malo, el enemigo comienza a juzgarnos, a señalarnos, a hacernos sentir poca cosa. ¿Ves? Ahí es donde yo les dije, esto hay que desmenuzarlo con cuidado. ¿Por qué? Porque nosotros podemos sentirnos mal, podemos sentir vergüenza del mal que hicimos, y eso está bien, porque eso es que hay arrepentimiento en uno y que tienes un buen corazón. Pero cuando nosotros comenzamos a sentir vergüenza de nosotros mismos y nos sentimos mal por el mal que hacemos y queremos atentar contra nuestra vida o contra la vida de alguien más, ya eso, el enemigo está tratando de tergiversar, mi alma te adora, ese arrepentimiento que hay en ti. ¿Ves? Porque hay un arrepentimiento, porque te sientes mal por lo que hiciste, te abochornas de lo que hiciste, ¿verdad? Pero el enemigo no quiere que tú te arrepientas. Entonces ahí él pega, quítate la vida, o hazle daño a alguien, quítate la vida o hazle daño a alguien. ¿Por qué digo esto? Porque cuando yo comencé a sentirme poca cosa, cuando yo comencé a sentir vergüenza de mí, cuando yo sentía que yo era lo peor del mundo, que yo no valía nada, que yo era una vergüenza para mí, para mis hijos, que yo no tenía solución. Yo le decía al Señor, Señor, yo soy un alma de perdición. Yo le decía al Señor, yo soy un alma de perdición. O sea, y yo me hacía esa pregunta. Entonces comencé a tener deseos de morirme. En este proceso comencé a tener muchos deseos de morirme. Yo tenía tantos deseos de no vivir. A mí, te digo, pensaba en mis hijos, que yo los amo, ellos son mi luz, mi motor.
Yo pensaba en mis hijos, pensaba en las personas que quiero y no me importaba. Yo lo único que quería era desaparecer de este mundo porque yo encontraba que este mundo era feo, que las personas eran malas, que yo era peor que todo y yo quería morirme. De verdad que quería morirme. Yo no te voy a decir que intenté quitarme la vida, yo no intenté quitarme la vida, claro que no, gloria al nombre de Jesús, porque yo conozco la palabra, yo conocí la verdad. Entonces eso a mí no me permitía atentar con mi vida, porque yo conocía la verdad y aunque yo sentía ganas de morirme, yo no quería vivir, yo no quería existir, no consideraba un plan en quitarme la vida porque yo sabía que no estaba bien, que automáticamente yo iba a perder mi salvación y no iba a haber vuelta atrás. Pero yo le decía al Señor, búscame, llévame contigo. O sea, te pido perdón, me arrepiento, pero llévame contigo, que yo no amanezca. Y me sentía, pero tan y tan y tan y tan apestada de la vida me apestaba, de verdad, yo no quería ni socializar con nadie, de verdad. Y yo les traigo esto porque a veces escuchamos, ¿verdad? Que pasan muertes, que violaciones, que pasan tantas cosas asquerosas, tantas cosas feas en el mundo y la gente dice la salud mental está mal. La salud mental está mal y claro que sí, la salud mental está horriblemente mal, pero volvemos a lo mismo. ¿Por qué? Porque ese es el alma por la cual se pelea Dios y Satanás. Ese es el alma donde están tus pensamientos, tus emociones, tu voluntad. ¿Ves? Por eso es que la salud mental de la gente está como está, porque de la única forma que Satanás, mi alma te adora, aleluya, puede llevarse tu alma al infierno es robando tu voluntad. Cuando Satanás roba tu voluntad y se hace dueño de ella, entonces ahí ya tú caminas por las direcciones del enemigo. Por eso es que hay gente que se vuelve loca. Ay, está loco, mira, ahí está loco. ¿Por qué? Porque le entregó su voluntad al enemigo. ¿Ves? Entonces, traigo esto porque hay muchas personas que tal vez se sienten así, sienten que no sirven para nada, sienten que no saben para qué nacieron, porque cometieron errores de los cuales se sienten mal, se sienten avergonzados. Y yo les quiero decir a esas personas, ¿verdad? Que qué bueno que te sientas así, que te sientas avergonzado, que te sientas mal por el mal que hiciste, pero eso no termina ahí. Eso no termina ahí. Eso es un buen indicio de que tú tienes un buen corazón, de que en ti hay arrepentimiento, ¿ves? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? No, mira, no somos los primeros, no somos los últimos que cometemos errores. Todos, pero todos cometemos errores, todos pecamos, ¿ves? Todos somos imperfectos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Enfrentar, comete un error, pues vamos a enfrentarlo, vamos a buscar opciones, esto puede cambiar, aprender de ello, aprender. Lamentablemente, cuando pasamos momentos difíciles y procesos malos, eso conlleva un proceso, la palabra lo dice, proceso. No se va, tal vez de un día para otro las cosas no van a cambiar, pero con el tiempo tú vas a tener una lección que te va a doler, pero al final te va a hacer fuerte. Y eso es lo que nosotros tenemos que llevar, tenemos que soportar. En esta palabra no dice en ningún momento, como dicen algunos por ahí, me disculpan que me siento mal, que todo va a estar bien, que seremos prósperos, que seremos bendecidos, que ellos hacen tesoros aquí en la tierra, que todo va a estar bien, o sea, en la palabra no habla de eso, en la palabra dice, hacer tesoros en los cielos, donde la orina, ni donde la polilla ni el orín corrompen. O sea, que no hagamos tesoros en la tierra, porque aquí esto es perecedero, esto va a acabarse, ¿verdad? Entonces, la palabra sí nos dice, en el mundo tendremos aflicción, pero confía que Dios venció al mundo. Quiero traer esto también. Cuando una persona que está en alguna depresión fuerte y una persona que tal vez tiene su autoestima baja como la tuve yo, que se siente poca cosa, que piensa que es lo peor,
porque tal vez está pagando por las consecuencias de sus acciones o de lo que sea. La empatía es una palabra tan importante, no solo la palabra, sino el gesto de empatía, porque una persona cuando está en depresión, una persona que está llena de odio, que tiene ira, que se siente amargada, cualquier cosa que alguien le diga puede ser una bomba de tiempo. Que tú le digas algo a una persona que no quiere vivir, que la vida le apesta, puede tener malas consecuencias para otros como para ella misma. Porque tenemos que, por eso es que, como dice el refrán, caras vemos, corazones no sabemos. Muchas veces vemos a personas, pero no vemos lo que hay dentro de ellas. Entonces, por eso tenemos que ser empáticos. Muchas de las veces esas personas no dan señales, otras veces sí, pero otras no. Por eso es que hay tanto suicidio en estos tiempos. Porque cuando una persona llega al punto de querer quitarse la vida es porque está sobrecargada, es porque ya no puede más, es porque no encuentra solución, mi alma te adora, es porque piensa que no hay solución. Entonces, lo que se le pueda decir o hacer a esa persona va a ser un boom. O sea, ya esa persona tiene muchísimos motivos para no querer vivir. Entonces, si alguien externo le dice o le hace algo a esa persona, porque a lo mejor está actuando incorrectamente, pero mira, nadie sabe la lucha que tienen las personas adentro, ¿me entiendes? Por eso es bien importante ser empático. Cuando yo estaba viviendo lo que yo estaba viviendo, a mí me llegaron a decir cosas hirientes y eso lo que hacía era que me hundía más y yo no quería vivir, de verdad. Yo tenía una mezcla de pensamientos para ese tiempo que yo le doy gloria a Dios por haberle conocido, porque si yo no hubiera conocido al Señor, yo no sé qué hubiera pasado ni con mi vida, ni con el entorno mío. No sé qué hubiera pasado, porque definitivamente una de las cosas que yo voy a testificar, que yo lo decía mucho antes. Yo antes decía, yo no odio a nadie. No, yo no odio a nadie. Yo nunca voy a odiar a nadie porque yo nunca he odiado a nadie y yo no voy a odiar a nadie. Y siempre lo decía. Y en este proceso esa palabra a mí me calcomía por dentro, porque yo nunca iba a imaginar que yo iba a sentir tanto odio por una persona. Nunca, nunca. Y el odio me estaba consumiendo. La ira me estaba consumiendo. Entonces yo viví todo ese tiempo entre una lucha entre el espíritu y la carne. ¿Ves? Yo les traigo esto porque cuando nosotros cometemos errores, nosotros pecamos, esa es nuestra humanidad. Pero no quiere decir que todo está perdido, no. Todos vamos a cometer errores, todos erramos. Lo importante es aprender de ellos y continuar. Mira lo que dice la palabra. La palabra dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena, la ley, ¿verdad? Lo que te dice no matará, no robará. Si yo hago lo que no quiero, pues yo apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si no hago lo que no quiero, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Y en el versículo 24 dice, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Mira, ¿quién me librará? Dios. Dios. Yo leí en Romanos 7, 15 al 19 y el versículo 24. ¿Ven? Entonces, ¿por qué yo traigo esto? Porque mira, esta lucha que está teniendo el mundo entero es porque este mundo es espiritual. Entonces, aquí es donde el enemigo nos ataca. Para el enemigo poder hacer daño a alguien, él usa a otra persona. Inclusive, para el enemigo poder hacerte daño a ti, te usa a ti mismo. ¿Ves? Aquí.
El enemigo no te coge por la mano y te dice vete a darle daño a aquel. No, el enemigo es aquí. Es aquí. Entonces, por eso yo traigo esto, porque nosotros tenemos que cuidar. La palabra dice que llevemos todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Dice otra palabra que no la recuerdo bien, pero dice que nosotros pongamos nuestros planes, ¿verdad? Nuestros deseos en las manos de Dios y Él va a enderezar nuestras sendas, nuestras veredas, nuestro camino, Él lo va a enderezar. ¿Ves? Esta es la lucha que tenemos todos los seres humanos. Por eso es que hay gente que está loca. ¿Por qué? Porque perdió su voluntad y se la entregó al enemigo. ¿Ves? Así que cuando cometamos errores y nos sintamos mal, sintamos que vergüenza del mal que hicimos, no está mal, eso no está mal, al contrario, eso quiere decir que tienes un buen corazón y que te arrepientes de haber hecho el mal que hiciste. Ahora, no permitas que el enemigo coja esos pensamientos para querer que tú te quites la vida o que le hagas daño a alguien más. No, si tú te arrepientes o si tú te sientes mal por el mal que has hecho, por los malos sentimientos que tienes, eso es arrepentimiento. Pues entonces híncate, busca a Cristo, arrepiéntete, pídele perdón y Él te va a levantar en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Mira Judas Iscariote, el que entregó al Señor. Después de haberlo entregado, hubo en él un arrepentimiento. Porque él dijo, yo entregué sangre inocente. O sea, yo entregué a una persona que no se lo merecía. Él fue y entregó las monedas. Él las entregó. Pero que fue como que hubo un arrepentimiento en él, ¿verdad? Como que hubo un arrepentimiento. A lo mejor era cargo de conciencia lo que tenía. Pero ¿qué fue lo que pasó? Se ahorcó. Se quitó la vida. ¿Ves? Es un ejemplo de cuando nosotros permitimos que el enemigo controle nuestros pensamientos para destruirnos. ¿Ves? Porque los pensamientos van a venir. Hay pensamientos que provienen de nosotros mismos, lo que estamos viviendo, lo que estamos hablando, pensando, pero hay pensamientos que vienen y el enemigo manda saetas y dardos, mi alma te adora. Entonces, no seamos como Judas, ¿ves? Que tal vez en él pudo haber un arrepentimiento, cargo a conciencia, lo que sea, pero dejó que los pensamientos lo dominaran y terminó quitándose la vida. ¿Ves? Mejor seamos como Pedro, que Pedro, aunque negó al Señor 3 veces, tuvo la oportunidad de arrepentirse y continuó caminando con el Señor. Así que hay que ser fuerte. Este es el campo de batalla del ser humano. Es aquí. Como les dije anteriormente, el enemigo y Dios se pelean por tu alma. ¿Y cuál es tu alma? La mente, los pensamientos, tu voluntad. Así que lucha, no te rindas. Todo tiene solución. En esta vida todo es un proceso. Esperar crecer es un proceso. Esperar ir a la universidad es un proceso. Cuando estás trabajando y empiezas un trabajo, es un proceso a lo que aprendes. Cuando te enfermas, es un proceso a lo que te sana. Cuando te cortas, cuando te haces una herida, una operación, es un proceso a lo que te sana. Si te la toca, mi alma te adora. Si te la lastima, va a ser más largo el proceso de curación. Así que es triste y es fuerte que hay que esperar porque los procesos pasen y tomen su tiempo, pero al final tú terminas fortalecida, al final terminas otra persona mucho mejor que antes. Mira, yo sufrí mucho en ese proceso, quise morirme, fue bien feo lo que viví, de verdad que de verdad yo no se lo deseo a nadie, pero ahora me siento mucho más fuerte, ahora tengo más ganas de vivir que nunca, ahora cada sonrisa la valoro, a veces me levanto y digo, Dios mío, gracias porque recuerdo lo que estaba viviendo, que era una oscuridad horrible, una tristeza, una angustia horrible, y al verme ahora sonreír, contenta, yo digo, gracias Señor, porque Dios nunca me dejó. Nunca me dejó, así que nada, espero en el nombre de Jesús, ¿verdad? Que esto sea edificación a tu vida y no te rindas, sé fuerte, como dice la palabra, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, si tú le sirves a Dios, Dios te va a dar la victoria, así que todo tiene una meta, una línea, así que llega a ella en victoria en el nombre de Jesús, Dios te bendiga.